el conductor de la princesa Diana rompe su silencio y deja al mundo impactado. El 31 de agosto de 1997, el mundo perdió a su princesa favorita, conocida como la princesa del pueblo. Mientras estaba viva, e incluso después de su desafortunada muerte, la princesa Diana siempre ha estado en los corazones y pensamientos de sus compañeros más cercanos. Colin Tebbutt, uno de ellos que finalmente rompió su silencio sobre cómo perdió la vida, no solo era el conductor de Diana, sino también uno de sus mejores amigos y una de las pocas personas que realmente sabían lo que sucedió esa noche fatal de 1997. Tebbutt también ha revelado los horribles eventos que ocurrieron días después de su fatal accidente. Quédate hasta el final para descubrir los secretos detrás del accidente de Lady Di que te dejarán sin palabras. Colin Tebbutt, el conductor favorito de la princesa Diana, estaba entre las muchas personas desoladas por su muerte en un accidente automovilístico en París. Colin fue invitado a un programa de entrevistas y le costaba contener las lágrimas mientras hablaba sobre los trágicos eventos que ocurrieron después del accidente automovilístico de la princesa Diana. Los presentadores podían ver que el abrumador sentimiento de responsabilidad y culpa por no haber sido él quien conducía esa noche lo había atormentado desde su trágica muerte. Para empezar, Colin compartió la historia de cómo se enteró del accidente. Estaba en la cama con su esposa cuando sonó el teléfono. Su esposa contestó la llamada y al principio parecía una conversación ordinaria, pero luego el tono de la llamada cambió y se volvió sumamente serio. Sin decir una palabra, su esposa le pasó el teléfono a Colin y le dijo inmediatamente que se sentara y tomara la llamada. Antes de revelar lo que sucedió durante esa llamada, el duelo de décadas de Colin hace preguntarse cómo murió realmente la princesa Diana. Un evento que entristeció al mundo como no te lo contaron. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana falleció en un accidente automovilístico en un túnel de París. El accidente ocurrió mientras el conductor intentaba escapar de los fotógrafos. Diana, junto con su acompañante Dodi Al-Fayed y Henry Paul, el gerente de seguridad del Hotel Ritz de París, murieron en el accidente. Sin embargo, uno de los sobrevivientes fue Trevor Jones, quien protegió al padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed. A pesar de que sufrió graves lesiones en la cabeza, Trevor sobrevivió al accidente. El funeral de Diana tuvo lugar el 6 de septiembre de 1990 y fue inolvidable. El mundo entero estaba atento y hablando sobre él. En el Reino Unido se transmitió por televisión y la audiencia alcanzó un máximo de 32 millones de personas, lo que lo convirtió en uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión británica. La audiencia de televisión en los Estados Unidos superó los 50 millones de espectadores y la ceremonia del funeral se transmitió a más de 200 países. La princesa Diana era una figura real muy popular y su inesperado fallecimiento generó declaraciones de líderes importantes de todo el mundo. Muchas personas compartieron homenajes conmovedores, expresando su dolor y admiración. Durante muchos meses, muchas personas visitaron el Palacio de Kensington para dejar flores, velas, tarjetas y mensajes personales, demostrando la importancia de Diana para tantas personas. Su ataúd fue transportado de París a Londres el 31 de agosto de 1997 con la bandera del escudo real. El ataúd de Diana fue llevado a una morgue privada en Londres por Carlos, su exesposo y sus 2 hermanas. Luego fue llevado a la Capilla Real en el Palacio de St. James. Este viaje marcó el inicio de un periodo de recuerdo público y tristeza. Pero no es todo. El 5 de septiembre la reina Isabel I honró a Diana con un discurso en vivo por televisión. Al día siguiente se celebró el funeral de Diana en la abadía de Westminster. Sus hijos caminaron en la procesión fúnebre detrás de su ataúd. Se les unieron el príncipe de Gales, el duque de Edimburgo, el hermano de Diana, Lord Spencer, y representantes de algunas de sus organizaciones benéficas. Durante el servicio, Lord Spencer habló sobre su hermana, diciendo que en su último año había demostrado que no necesitaba un título real para crear su propia clase de magia. Elton John interpretó su canción Candle in the Wind en una versión especial, reescrita en honor a Diana. Esta interpretación fue única, ya que fue la única vez que cantó esta versión en vivo. El sencillo lanzado más tarde en 1997
recaudó dinero para las organizaciones benéficas de Diana a través de ventas en todo el mundo. Las polémicas tras el accidente que ocultaron, desde el día en que falleció, han surgido muchas teorías sobre el accidente de Diana y no creerás ninguna de ellas. Tanto las investigaciones británicas como francesas confirmaron que la muerte de Diana ocurrió tal como se informó en los medios después de un accidente automovilístico en París. En 1999, una investigación llevada a cabo en Francia determinó que Diana falleció como resultado del accidente. Según Hervé Stephan, un investigador francés, los paparazzi no estaban cerca del Mercedes S280 cuando se estrelló y no fueron culpados de homicidio involuntario. En 2008, un jurado de una investigación británica determinó que el conductor Henry Paul y los paparazzi que perseguían el automóvil fueron responsables del homicidio ilegal de Diana. El jurado también mencionó que la falta de cinturones de seguridad y el hecho de que el automóvil chocara contra un pilar en lugar de algo más en el túnel del Pont del Alma contribuyeron a las muertes. Muchas personas han cuestionado la versión oficial de la muerte de Diana. El tabloide británico The Daily Express fue uno de los críticos más destacados, junto con el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, padre del compañero de Diana y también fallecido en el accidente. En 2003, Paul Burrell, el mayordomo de Diana, reveló una nota que él afirmó que Diana escribió en 1993. En esta nota, Diana supuestamente decía que su esposo estaba planeando un accidente automovilístico para causarle una grave en la cabeza y así poder casarse de nuevo. Diana supuestamente expresó temores similares a su abogado, Lord Mishcon, en octubre de 1995. Dijo que fuentes confiables le habían dicho que tanto ella como Camilla serían eliminadas para que Charles pudiera casarse con Tiggy Leggeburg. En ese momento la Iglesia anglicana no permitía que las personas divorciadas se volvieran a casar, una regla que se mantuvo hasta un sínodo. En Depes 1002, en 2004, la Policía Metropolitana formó un equipo de investigación especial llamado Operación Paget para investigar las numerosas teorías de conspiración en torno a la muerte de Diana. Este equipo fue liderado por el comisionado John Stevens y se centró en 175 diferentes afirmaciones de conspiración hechas por Mohamed Al-Fayed. Durante la investigación, Charles fue llamado como testigo en 2005 y declaró que no estaba al tanto de la nota que Diana había escrito en 1995 y no podía comprender por qué ella se sentía de esa manera. A lo largo de la investigación, Al-Fayed insistió constantemente en la idea de que había una conspiración detrás del accidente. Creía firmemente que su hijo Dodi y Diana fueron asesinados. El chofer más valiente. Ahora volvamos a esa llamada que dejó a Colin sin palabras. De vuelta en Inglaterra, al otro lado de la línea telefónica, estaba un colega de Balmoral. Este colega le dijo a Colin que la princesa Diana había resultado herida en un accidente automovilístico y le sugirió que encendiera la televisión para ver lo que había sucedido. Colin hizo lo que le dijeron y lo que vio en la pantalla eran noticias devastadoras sobre el accidente. El impacto de lo que estaba viendo lo golpeó muy fuerte. Rápidamente se vistió y se dirigió al Palacio de Kensington, pero mientras conducía sentía una mezcla de emociones fuertes, estaba en shock y muy dolido por la noticia, también se sentía impotente porque no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había sucedido. Cuando Colin llegó al Palacio de Kensington, se enfrentó a la realidad completa de la tragedia. La condición de la princesa Diana era peor de lo que podía haber imaginado y lo que vio fue muy desgarrador. La conversación en el programa de entrevistas se volvió más emocional y a medida que Colin continuaba compartiendo sus recuerdos de esa noche, habló sobre el momento en que realmente se dio cuenta de lo grave que era la condición de la princesa Diana. Los eventos de esa noche tuvieron un gran impacto en él y la culpa y la responsabilidad que sentía lo habían acompañado a lo largo de los años. Colin describió cómo enterarse del accidente en medio de la noche convirtió una tarde ordinaria en una pesadilla. Cuando vio las noticias en la televisión, la gravedad de la situación lo golpeó y la urgencia de llegar al palacio se apoderó de él. Mientras hablaba, se hizo evidente que no poder prevenir la tragedia pesaba mucho sobre Colin. Para ayudar a Colin a contar su historia, los anfitriones del programa escucharon con simpatía y comprensión e hicieron preguntas suaves. A Colin
se le asignó una tarea muy difícil. Tenía que llevar el cuerpo de la princesa Diana de regreso a Inglaterra desde París. Esta era una responsabilidad enorme que se sumaba a la carga emocional que ya llevaba. Tenía que mantenerse fuerte y enfocado, a pesar de sentirse abrumado por el dolor. Cuando Colin llegó a París, la escena era completamente caótica. Había un frenesí de medios increíble, con reporteros y fotógrafos por todas partes tratando de capturar la trágica historia. Moverse entre la multitud y el caos era difícil, y la atención de los medios dificultaba ver. Uno de los momentos más difíciles para Colin fue encontrar el cuerpo de la princesa Diana en el depósito de cadáveres. La realidad de su muerte lo golpeó con toda su fuerza. Fue una experiencia desgarradora que encontró difícil de describir. A pesar de las emociones abrumadoras, Colin tuvo que mantener la compostura y controlar sus sentimientos. Sabía que tenía un deber que cumplir y quería honrar la memoria de la princesa Diana de la mejor manera posible. Llevar su cuerpo de regreso a Inglaterra era una manera de mostrar respeto y amor por ella. Fue un viaje difícil, pero era algo que sentía que debía hacer, dijo. Mientras Colin hacía los arreglos para traer de vuelta el cuerpo de la princesa Diana, enfrentó muchos problemas. En primer lugar, la logística era complicada y la presión de los medios no ayudaba. A pesar de las dificultades, Colin se mantuvo decidido a cumplir con su deber con dignidad y cuidado. Afortunadamente, se sintió el apoyo de quienes lo rodeaban, pues muchas personas amaban y respetaban a la princesa Diana y se unieron para ayudar en lo que pudieron. Un pequeño consuelo en un momento tan oscuro fue este sentido de comunidad y duelo compartido. El viaje de regreso a Inglaterra fue el peor de todos porque Colin viajó con el cuerpo de la princesa Diana y se sintió responsable por ello. Cuando llegó a Inglaterra, la muerte de la princesa Diana se hizo aún más evidente y toda la nación estaba de luto. Sin embargo, la tarea de Colin aún no había terminado y todavía había muchas cosas que hacer para preparar la despedida final de la princesa Diana. Si te parece interesante los secretos tras la muerte de la princesa Diana, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo video. Los días que siguieron estuvieron llenos de momentos de reflexión, tristeza y un fuerte deseo de honrar el legado de la princesa Diana. Colin encontró que París era la ciudad de los desafíos y no la ciudad del amor, pues durante este tiempo difícil la ciudad, usualmente tan vibrante y llena de vida, ahora se sentía extraña y abrumadora. La primera dificultad que enfrentó Colin fue la barrera del idioma. Aunque París es una ciudad global, no todos hablan inglés con fluidez, y Colin encontró difícil comunicarse eficazmente con el personal médico y los funcionarios franceses. Cada conversación parecía requerir un esfuerzo extra, aumentando su estrés. Afortunadamente, en medio de las dificultades del idioma, Colin no estaba solo. En sus luchas, su esposa estaba a su lado, brindándole el apoyo emocional que tanto necesitaba. Colin también recibió ayuda de un agregado militar. Esta persona actuaba como intermediario, ayudando a Colin a entender los procedimientos necesarios y a navegar por los desafíos burocráticos y logísticos. La presencia del agregado fue muy útil, ya que aseguraba que Colin pudiera centrarse en su deber sin perderse en las complicaciones administrativas. La escena en el hospital donde fue llevada la princesa Diana era inolvidable. Colin la describió claramente diciendo que el hospital estaba lleno de actividad. Los doctores y las enfermeras hacían todo lo posible para ayudar, pero cualquiera podía ver su urgencia por hacer las cosas bien lo antes posible. Colin se encontró en el centro de esta tormenta. Ver el cuerpo de la princesa Diana en la morgue del hospital fue una experiencia que nunca olvidaría. El caos fuera del hospital también era algo para recordar. Reporteros y fotógrafos se disputaban la información y trataban de tomar fotos. El hospital estaba rodeado por la prensa, sus cámaras destellando y sus preguntas intrusivas. Surgieron teorías conspirativas, y Colin quería asegurarse de que la princesa Diana fuera tratada con respeto. La habitación donde se encontraba Diana estaba muy caliente, y Colin se preocupaba de que la gente pudiera intentar mirar adentro para verla, así que tomó medidas para mantener la habitación fresca y asegurarse de que nadie pudiera espiar. A pesar de sentir muchas emociones, un momento fue especialmente difícil para él. Estaba en la habitación con Diana, y un ventilador estaba encendido para mantener la habitación fresca. El ventilador movió el cabello de Diana y fue un momento impactante. Tuvo que tomarse uno para calmarse y recordarse a sí mismo que debía mantenerse enfocado en su trabajo.
En el programa Colin también compartió algunos pensamientos personales sobre la princesa Diana. La recordaba como alguien con un gran sentido del humor, se llevaban muy bien y disfrutaba trabajar con ella, por lo que sintió una gran pérdida, no solo porque estaba haciendo su trabajo, sino porque realmente le importaba Diana. Recordaba cuánto significaba ella para él y cómo su muerte cambió su vida. Otro desafío que enfrentó fue lidiar con muchas preguntas y teorías conspirativas del público y los medios sobre el accidente que cobró la vida de la princesa Diana. La gente quería saber qué realmente sucedió y por qué sucedió. Colin decidió hablar sobre su propia experiencia. Había conducido a través del túnel donde ocurrió el accidente, así que compartió cómo se sentía conducir allí. Encontrar la salida del túnel podía ser muy confuso, especialmente de noche. Estaba oscuro y las luces de la ciudad podían dificultar ver con claridad. Colin explicó que incluso un conductor cuidadoso podía sentirse desorientado en ese túnel. Cuando Colin condujo a través del túnel, notó lo fácil que era perder el sentido de la dirección. La carretera tenía muchas curvas y las paredes del túnel parecían cerrarse a tu alrededor. Si no prestabas mucha atención, era fácil confundirse. Colin quería que la gente entendiera que conducir en ese túnel no era tan sencillo como parecía. Habló sobre cómo las luces de los autos y los reflejos de las paredes del túnel podían dificultar la visión de lo que estaba por delante para alguien conduciendo rápido. Compartió estos detalles para ayudar a la gente a entender que el accidente podría haber sido causado por las difíciles condiciones de conducción en el túnel, no por algo misterioso o siniestro. Colin esperaba aclarar las especulaciones. Quería que el público entendiera que a veces los accidentes ocurren debido al entorno, no por complots ocultos o razones misteriosas. Sabía que muchas personas tenían sus propias ideas sobre lo que causó el accidente. Respetaba que la gente quisiera respuestas, pero también quería compartir su verdad. Luego, procedió a hablar sobre el arduo trabajo del equipo médico en París. Entre los doctores estaba el doctor Mondaemon, quien junto con su equipo realizó cirugías de emergencia y utilizó todas las herramientas médicas avanzadas disponibles. Trabajaron muy rápido y cuidadosamente, intentando todo lo posible para ayudarla. El doctor Damon sabía que la princesa Diana estaba en una condición muy grave, por lo que él y su equipo tuvieron que actuar rápido. Pero después de que la princesa falleciera, los doctores fueron bombardeados con más preguntas de las que podían responder. La gente quería saber si se podría haber hecho más. El doctor Damon y su equipo sentían el peso de este escrutinio. Habían trabajado muy duro, pero aún así, algunos los culpaban. Esto fue muy difícil para ellos, porque habían intentado todo lo posible, al igual que Colin. La noche fatídica en que Diana murió sigue atormentando al doctor Damon. Para él y el equipo médico, avanzar significaba llevar las lecciones de esa noche con ellos. Después de que la princesa Diana fue sepultada, surgieron más teorías de conspiración y fueron más impactantes que las anteriores. Una teoría muy discutida es que la princesa Diana fue asesinada porque estaba esperando un bebé con Dodi Al-Fayed y estaban a punto de comprometerse. Algunos creen que la familia real británica, que es cristiana, no podía aceptar que la madre del futuro rey estuviera en una relación con un musulmán egipcio. Esta teoría sugiere que tal relación no sería tolerada por la familia real. Mohammed Al-Fayed, el padre de Dodi, creía firmemente en esta teoría. En febrero de 2008, durante la investigación sobre la muerte de Diana, repitió sus afirmaciones en la corte, acusó a muchas personas, incluyendo al príncipe Felipe y al príncipe Carlos, a la hermana de Diana y a otros de ser parte de un complot para matar a Diana y a su hijo. Según Jeffrey Steinberg, de la Revisión de Inteligencia Ejecutiva, la princesa Diana fue asesinada por los servicios de seguridad por orden del príncipe Felipe. La EIR está relacionada con el movimiento de Lyndon LaRouche en América y ha fomentado la idea de un asesinato planificado. Un artículo publicado en el Daily Telegraph en 1998 mencionó las teorías de conspiración de la EIR, así como las posibles conexiones entre la EIR y Mohammed Al-Fayed. Además, en 1999, Francis Wynne afirmó que el portavoz de Mohammed Al-Fayed había instado a los periodistas a discutir estas teorías con Steinberg. Estas teorías continúan alimentando debates y especulaciones sobre la muerte de la princesa Diana.
A pesar de las investigaciones oficiales y las indagaciones, algunas personas todavía creen que hubo algo más en el trágico accidente, señalando las diversas conexiones y afirmaciones hechas por Mohamed Al-Fayed y otros. Aquellos que amaban a la princesa Diana, su familia y amigos, se han visto afectados emocionalmente por estas teorías de conspiración, ya que no solo se enfrentaron a la pérdida de la princesa, sino también a las constantes especulaciones y acusaciones sobre su muerte. Según Mohamed Al-Fayed, la princesa Diana y su hijo tenían la intención de anunciar su compromiso el lunes siguiente al accidente, el 1 de septiembre de 1997. Sin embargo, no se encontró evidencia que respaldara la afirmación de que se estaban preparando para hacerlo. Las afirmaciones de Mohamed Al-Fayed sobre el compromiso y la compra del anillo han sido escrutadas y contradichas por diversas pruebas, pero no todo termina allí. Solo unas pocas horas antes del trágico accidente en la tarde del 30 de agosto, Diana contactó a su amigo periodista, Richard Kay, preguntando sobre lo que los periódicos del domingo podrían tener preparado para ella. Pero durante esta conversación, Diana no mencionó ningún anuncio inminente que planeaba hacer. Estos relatos muestran la perspectiva de Diana antes de la tragedia, indicando que, contrariamente a algunas teorías y especulaciones, no estaba considerando un compromiso o un matrimonio. Aunque Diana expresó preocupaciones sobre su relación con Dodi y su hermana, no hubo indicios de ningún plan de compromiso en las interacciones que tuvo con su círculo cercano de amigos y familiares en los días previos al accidente. El testimonio consistente de los más cercanos a ella también muestra la firme postura de Diana contra el matrimonio o compromiso en ese momento de su vida. De hecho, años después, hubo pruebas sólidas para descartar la teoría del embarazo. En enero de 2004, John Barton, el ex forense de la Casa de la Reina, reveló en una entrevista que había participado en una autopsia del cuerpo de la princesa Diana en el mortuorio de Fulham, y durante esta autopsia inspeccionó personalmente su útero y concluyó que no estaba embarazada en el momento de su muerte. Robert Chapman, quien realizó la autopsia, corroboró los hallazgos de Burton, afirmando que no había indicios de embarazo en el útero y los ovarios de Diana. Para abordar las afirmaciones hechas por Mohamed Al-Fayed, un equipo de investigación inició pruebas científicas en sangre pretransfusión encontrada en el reposapiés del asiento ocupado por la princesa Diana en el Mercedes accidentado. Estas pruebas no arrojaron ninguna evidencia de embarazo al momento del accidente. La vida de Diana Spencer, tanto durante su matrimonio como después de su separación, fue tema recurrente de la prensa y de los tabloides sensacionalistas y objeto continuo de atención, no solamente entre los súbditos británicos. La dianamanía, en efecto, se extendió más allá de las fronteras del Reino Unido. Todas sus apariciones en público recibieron un tratamiento especial por parte de los medios de comunicación internacionales, e incluso su peinado y su modo de vestir fueron imitados hasta la saciedad. Según la revista Majesty, Lady Di generó cerca de 15 millones de libras en publicidad a los fabricantes de los artículos que utilizaba. Ahora que conoces la verdad de la muerte de la princesa Diana, ¿quieres saber los secretos ocultos de nuestro querido Michael Landon? Su hija rompe el silencio y cuenta todo lo que no sabía sobre él. Dale clic al video en pantalla para verlo.